decirle una cosa que usted no sabe. El 15% de los ciudadanos de Alemania son pobres. Claro que hay de pobres a pobres. No es lo mismo ser pobre en México que ser pobre en Alemania. Pero para el que es pobre en Alemania, ser pobre es ser pobre en cualquier país del mundo. Unas pocas décadas fueron suficientes para que Alemania pasara de la destrucción total a ser la nación más poderosa de Europa. El trauma de la reunificación tras la caída del muro en 1989 es cosa del pasado y la crisis financiera global del 2008 fue superada con éxito. Sin duda, Alemania ejerce un liderazgo indiscutible, pero este sostenido milagro alemán tiene sin embargo una cara oculta y es la creciente precarización del trabajo y la tasa de pobreza que cada vez va en ascenso. Un informe del Paritätische Gesamtverband asegura que la pobreza en Alemania ha alcanzado una cifra récord de 15,5%, lo que se traduce en 12 millones y medio de ciudadanos pobres. El estudio muestra que 40% de los padres solteros y 60% de aquellos que no poseen un certificado educativo son pobres, una tendencia que se mantiene en ascenso desde el 2006. Me asoma mucho es que en Alemania la diferencia entre los más ricos y los más pobres se está agrandando día a día. Eso es un fenómeno que también tiene que ver con toda la crisis financiera en el mundo, y en Alemania habíamos pensado que con la guerra, la Segunda Guerra Mundial, todo se había nivelado, pero eso era una ilusión. Los niños son los más afectados por la pobreza. Del total de los pobres del país, 19,2% son menores de 15 años, la cifra más alta desde el 2006. Aunque también es alarmante la situación de los jubilados, cuyo índice de pobreza se ha multiplicado por 4. Ningún otro grupo poblacional se ha empobrecido tanto como el de los jubilados. Geográficamente, Berlín, Bremen, Mecklemburgo ante Pomerania y la cuenca del Ruhr continúan encabezando el ranking de pobreza del país. Wir haben Regionen, die deutlich stärker von Armut betroffen sind als der Bundesdurchschnitt. Das sind zum großen Teil die 9 Länder im Osten, also Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Berlin. Aber auch mit Bremen, ein Bundesland im Westen, das jetzt in diesem Jahr sogar die schlechteste Armutsquote hatte. Dort waren im Jahr 2013 fast jeder Vierte von Armut betroffen. Las reformas puestas en marcha por el gobierno encabezado por el socialdemócrata Gerhard Schröder produjeron una disminución del desempleo y un significativo impulso a la economía. Sin embargo, este crecimiento se tradujo también en una precarización del trabajo. Ahora tenemos más gente trabajando, pero salarios más bajos. Son los famosos mini-jobs alemanes. Los mini-jobs son jobs donde tú pagas, prácticamente no se paga la seguridad social y se pueden trabajar un número definido de horas. Un elemento clave para entender la agudización de las desigualdades socioeconómicas es la transformación ocurrida en el sector industrial en las últimas décadas. Como resultado de los cambios impulsados por la fase actual de la globalización, la industria pesada ha sido reemplazada por las empresas de servicios y aquellas vinculadas a las nuevas tecnologías de la comunicación, por lo que la configuración de la fuerza de trabajo ha cambiado drásticamente. La cuenca del Ruhr y Bremen son las más afectadas por esta transformación, mientras un rico estado como Baviera demuestra que es posible adaptarse a las nuevas condiciones determinadas por la globalización. Die große Stahl- und Kohleindustrie, die jahrzehntelang für Wohlstand dort gesorgt hat, ist praktisch innerhalb von wenigen Jahren, Jahrzehnten komplett weggebrochen. Im Ruhrgebiet leben allein 5,5 Millionen Menschen. Das ist mit eines der größten Ballungsgebiete in Deutschland. Dort ist es nicht gelungen, für diesen Übergang zu sorgen, hin zu einer dienstleistungsorientierten Region, wie das zum Beispiel in Bayern gelungen ist. Bayern war jahrelang, jahrzehntelang die ärmste Region Deutschlands und ist mittlerweile die wohlhabendste. Also dort ist es gelungen. La pobreza no es solo determinada por la ausencia de bienes materiales o las carencias educativas. La falta de vínculos familiares o sociales es un elemento clave para entender la pobreza en toda su complejidad.
Armutsbegriff, der unserem Armutsbericht zugrunde liegt, ist erstmal ein materieller Armutsbegriff, der sich ausschließlich die Einkommenssituation anschaut. Das ist sozusagen vielleicht der zentrale Teil der Armutsdiskussion, aber sicherlich nicht der einzige. Also wir reden neben der Frage, welches Einkommen steht den Leuten zur Verfügung, auch über die Frage, welche Bildung, welche Zugänge zu Bildung haben sie, welche Zugänge zum Arbeitsmarkt haben sie, welche Zugänge zu sozialen Kontakten haben sie und damit sozusagen die Frage, welche grundlegenden Möglichkeiten haben sie an der Gesellschaft teilzuhaben. La extrema emancipación individual hace que muchos jóvenes ingresen tempranamente al escalafón de la pobreza o que madres solteras o divorciadas sin ningún tipo de ayuda familiar vivan en riesgo de padecerla. La pobreza en el norte de Europa es una pobreza muy distinta a la que conocemos en América Latina. A diferencia de México y de otros países de la región, la pobreza alemana es como si dijéramos un estado latente, poco visible. Y es que aquí el Estado le garantiza a los ciudadanos un techo y los recursos mínimos para subsistir. La pobreza es así invisible para la mayor parte de la población, una situación de diferenciación social que ocurre sobre todo en el encierro de una vida privada extremadamente precaria y aislada del resto de la sociedad, un entorno de restricciones que se acentúa con la llegada del largo, frío y oscuro invierno. Die Armut, die ist nicht immer präsent. Also Armut, okay, präsent sind die Leute, die immer auf der Straße leben, Obdachlose, Bettler, die sind präsent. Leute, die wirklich arm sind, die kein Geld haben, die bleiben zu Hause. En comparación con Latinoamérica, en Alemania realmente nadie tiene que morir de hambre. El que está necesitado puede acceder a los servicios del Estado y se le garantiza el mínimo de vida que significa alrededor de 700, 800 euros al mes para una persona sola. Para paliar y combatir las desigualdades sociales y el desempleo, el Estado otorga fuertes subsidios que van desde los 700 hasta los 1.400 euros mensuales por familia. Bueno, Alemania tiene una amplia diversidad de ayudas sociales. Entre las más conocidas está la ayuda a los niños, que son aproximadamente 184 euros mensual por niño, y también están las ayudas para subsidio de viviendas, para pagos de seguro médico y para desempleados. Todas estas son las más conocidas y otras, pero son de gran importancia para ayudar a estas familias que están en necesidades de cubrir sus gastos. Junto al Estado central, una enorme red de organizaciones no gubernamentales conforman una gigantesca maquinaria de ayuda social que emplea un gran número de personas. Wir haben ungefähr 600.000 Mitarbeiter. Zum Teil aber auch Teilzeit-Mitarbeiter und bei uns engagieren sich 1 Million ehrenamtliche Menschen, nur im Paritätischen. Das heißt, zum Beispiel, wenn man die Caritas nimmt, die noch ein bisschen größer ist als wir, ich glaube, die Caritas ist der größte Arbeitgeber Europas. Pero no solo se subsidia la pobreza y el desempleo, el Estado también desarrolla programas para orientar a aquellos que se encuentran en la búsqueda de un nuevo horizonte de trabajo, de una nueva perspectiva profesional. Meine Arbeit besteht eigentlich aus 2 Teilen. Der eine Teil, ich versuche Langzeitarbeitslose, die Hartz IV bekommen, Perspektiven aufzuzeigen, wie kann ich diese wieder an das Erwerbsleben heranführen, welche Art von Tätigkeiten können die wieder aufnehmen. Coaching bedeutet ja Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, man versucht das mit den Leuten zu erfahren, wo stehen sie gerade, also wo stehen sie heute? Welches Ziel haben sie selbst? Was würden sie denn gerne machen? Wo sind ihre Fähigkeiten, Neigungen? Das ist das Hauptziel, herauszufinden, welches Potenzial haben sie. El éxito de estos programas es, sin embargo, limitado. Solo el 20 o 30% de los participantes logran reintegrarse efectivamente al mercado laboral y una cantidad similar realiza una especie de reingeniería personal para adaptarse al futuro. El resto son desempleados crónicos, aquellos que no encontrarán nunca un empleo y deberán resignarse a vivir toda su vida en la pobreza con la ayuda del Estado. El
balance de las 2 últimas décadas muestra que las desigualdades económicas y sociales se han acentuado en Alemania. El 10% más rico de la población ha visto incrementar progresivamente sus ingresos. La clase media, el grueso de la población, se encuentra económicamente estancada, mientras que el 10% más pobre es previsiblemente cada vez más pobre. Desde Berlín, Alemania, les informó Silvia Cabrera. La historia se repite cíclicamente. Los países son ricos por temporadas. En oro cuando hay oro, en granos cuando hay hambre, en petróleo cuando pensamos que el petróleo es el oro de nuestro tiempo. Itaboraí, localidad situada a 50 kilómetros de Río de Janeiro. Hoy en día podría ser la ciudad petrolífera de referencia, una fábrica de empleo, el sueño brasileño cumplido. Sin embargo, la historia del municipio dio un giro copernicano. En 2006, el entonces presidente Lula da Silva anunció en el municipio la mayor inversión hecha en el país, el complejo petroquímico. Era un momento de auge por el descubrimiento de las mayores reservas petroleras de la historia de Brasil, el llamado Presal. El proyecto era colosal y extraordinariamente ambicioso. Valorado en 48.000 millones de dólares, constaba de una unidad de tratamiento de gas natural, 2 refinerías y una área de procesamiento petroquímico. En total, 45 kilómetros cuadrados y más de 200.000 personas empleadas. Pero en apenas 5 años, la mayor trama de corrupción de la historia del país y la mala gestión en el seno de la empresa estatal Petrobras acabó reduciendo a 1/3 la obra, que hoy se encuentra parada. Lejos de convertirse en el nuevo Eldorado del Brasil moderno, el fracaso de este complejo ha provocado el desespero de la población. As pessoas que vieram e acreditaram no investimento que a Petrobras iria fazer maciço aqui e que iria gerar uma renda que nós seríamos a 2ª maior do estado do Rio de Janeiro, só iríamos perder para a capital. A quantidade de emprego era 221.000 empregos gerados e hoje se instalou esse caos que nós estamos vivendo no município. Tudo que se anunciou, eu acho que foi uma brincadeira de mau gosto do ex-presidente Lula. La depresión que vive la ciudad es perceptible en el centro del Sistema Nacional de Empleo, que se encarga de recolocar a los que se quedaron sin trabajo. Nesses últimos 3 meses nós atendemos mais de 4.000 pessoas aqui mensalmente, então assim, nós temos tido, está aumentando esse número devido à necessidade, devido ao grande índice de desemprego que o país está enfrentando e o nosso município em especial. Joaquim Dalapa es un ejemplo de los que perdió su empleo por el paro de las obras. Ese carpintero de 62 años lleva 4 meses luchando sin parar en busca de nuevas oportunidades. Antes você deixava currículo, você era chamado para entrevista, hoje não, hoje a conversa que se ouve aí é que só entra por indicação. E essa crise aí abalou muito, então a gente está na dúvida, a gente bota currículo, mas não, fica sem crédito. Con el aumento del desempleo, toda la cadena económica se vio impactada. El shopping recién inaugurado equivale a 7 veces el Estadio Azteca, aunque a pesar de sus dimensiones, pocos son los curiosos que entran y los carteles de "se alquila" proliferan en comercios vacíos por toda la ciudad. E que está faltando da presidente da República nesse momento é reconhecer que ela errou. Ela foi uma má gestora, né? Consequentemente afundou a Petrobras, afundou o país e está afundando Itaboraí. Al descrédito provocado por la corrupción se añade el desplome de los precios del crudo. Y eso afecta a Macaé, la capital del petróleo. La corrupción en el seno de la empresa estatal Petrobras afectaba directamente a municipios como Itaboraí. A eso se le une el desplome de los precios del crudo, que acumula una caída del 40% en apenas un año. Una de las localidades más resentidas es Macaé, la capital del petróleo en Brasil,
que vive de los ingresos recaudados por royalties. Macaé es una de las 6 mayores ciudades del petróleo del mundo occidental. A 300 kilómetros de la costa yacen buena parte de las inmensas reservas de crudo que Brasil descubrió hace más de 10 años. En total, la producción de petróleo en Brasil corresponde al 14% del Producto Interior Bruto y el 84% de esta producción sale de Macaé. Esta ciudad de 200.000 habitantes es uno de los mejores ejemplos para comprender la incertidumbre económica que vive el litoral del estado de Río de Janeiro. La región es sin duda la más afectada por la caída de los precios del crudo. En apenas un año han pasado de cotizar 100 a 50 dólares el barril. Em Macaé, tudo gira em torno do petróleo. A Petrobras, que é o nosso maior motor propulsor, ela investe aqui na nossa região 6 bilhões de dólares por ano. Aliado a isso, tem a queda do preço do barril de petróleo, tem a alta do dólar. Tudo isso aí está impactando. E para atrapalhar mais ainda, tem a tal Operação Lava Jato, que é de conhecimento de todos. La crisis o la situación turbulenta, como otros apuntan, se resiente en todos los sectores. El desempleo es uno de los asuntos más comentados en las calles de la ciudad y con él cae también el consumo. En la principal área de compras, la avenida Rui Barbosa, Carlos Castro regenta una tienda de tejidos. Admite que ha tenido que reducir los pedidos y las comandas. Tem que ser otimista, né? Tem que ver isso aí para melhorar. Eu vou fazer o quê? Nós não temos muito estoque, mas a quantidade dá para trabalhar. A crise a pessoa compra menos, então também não adianta ter estoque, né? Quien se encuentra en una situación parecida es Thalys Marín, vendedor de complementos de fundas de móviles y palos de selfie, que asegura que las vendas han caído un 30%. A gente percebeu uma redução muito grande, né, no fluxo de pessoas na rua, né, no calçadão, que a gente tinha um volume de pessoas entrando na loja mensal em torno de 4.000 a 4.200 pessoas, e nesses últimos 2 meses a gente vem vivenciando um quadro de 1.800 a 2.000 pessoas por mês. Macaé y otros municipios productores del estado de Río de Janeiro se han focalizado mucho en la explotación de los hidrocarburos y que ahora pagan la factura de esa dependencia. Una factura con pérdidas de entre 2 y 3.000 millones de dólares este año. Nós temos aqui 7 pescadores mortos. Nós temos aqui pescadores e lideranças que estão sendo ameaçadas pela sua luta. La ilusión petrolera con la que tanto soñaba Brasil en 2006, después de anunciar el descubrimiento del yacimiento de crudo presal, llegaba a su fin. En el municipio de Itaboraí prometieron un complejo titánico de refinerías y unidades de tratamiento de gas que daría empleo a más de 200.000 personas. Hoy en día, más de 4.000 al mes se inscriben en el Sistema Nacional de Empleo y parte de la obra del complejo se encuentra parada. Esta situación es consecuencia de la gran trama de corrupción y la mala gestión en el seno de la empresa estatal Petrobras. Además, la bajada de los precios del petróleo ha endeudado ciudades como Macaé, la capital petrolera brasileña que vive únicamente de los impuestos recaudados por royalties. Cuatro hombres cargan la barca que nos llevará en el corazón de la bahía de Guanabara. Alexandre Anderson y Maicon de Carvalho son pescadores y activistas de Magé. Sin embargo, hace tiempo que ambos han dejado de salir al mar después de recibir varias amenazas de muerte en represalia por su activismo a favor del medio ambiente. Los pescadores de la bahía de Guanabara ven su actividad amenazada por los planes petrolíferos en el estado de Río de Janeiro. Pescar
se ha convertido en una profesión de riesgo, mientras que la única intención de Alexandre y Anderson es seguir una tradición artesana y heredada. Parte da nossa luta hoje é o direito à vida, o direito a continuar na Baía de Guanabara, fazer o que nossos bisavós, nossos ancestrais faziam, que é tirar do mar o seu sustento. 300 kilómetros cuadrados con más de 20 islas están siendo ocupadas para uso industrial. Actualmente, Petrobras dispone de 3 terminales para transportar, almacenar y tratar petróleo y gas. Durante la jornada nos enseñan corrales de mar, una técnica antigua de pesca y muy frágil hoy en día, ya que al pasar los barcos petroleros los destrozan en cuestión de segundos. Sin embargo, hay quienes tienen suficiente paciencia y práctica como para reconstruirlos de nuevo. Otra situación con la que también deben lidiar son los derrames de crudo. Uno de los peores episodios fue en el año 2000, en que se vertieron más de 1 millón de litros de combustible en las aguas de la bahía. Desde entonces la pesca se ha reducido prácticamente un 50% según los pescadores de la zona. Isso aqui está predestinado a acabar, mas se depender dos pescadores da Baía de Guanabara vai continuar. Então está muito grave, é muito desproporcional essa luta. Los planes expansivos de Petrobras en los islotes de la bahía ponen en riesgo el sustento tradicional de estas familias. Además, la pérdida de espacio ha tenido un profundo impacto para los pescadores y ha provocado el éxodo de muchos a otros lugares. E quando a gente chega perto dessas plataformas e desses navios, a gente é recebido a balas. Eles não querem saber de quem é, quem seja. Eles atiram no pescador, no barco do pescador. Nós estamos sendo perseguidos, ameaçados e assassinados. Nós temos aqui 7 pescadores mortos. Nós temos aqui pescadores e lideranças que estão sendo ameaçadas pela sua luta legítima. El agudo conflicto con Petrobras vulnerabiliza a una generación de pescadores que se sienten expulsados de su propio medio. Desde Magé informó Ana Beciana. Hasta aquí llegamos esta semana en Bucareli 1, la dirección correcta.